Sean bienvenidos a su programa de entrevistas, conversación y actualidad, Al Hueso con Ventilador, solo por NTV Noticias. Conduce Rodrigo Sánchez. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Iniciamos otro programa especial de Al Hueso con Ventilador por la señal diferente de NTV Noticias cuando son las 18:55 minutos. Y el día de hoy tengo un invitado especial, en exclusiva por NTV Noticias, el ex secretario general de la corporación, don Juan Iturrieta Cabezas. ¿Cómo está, don Juan? Gusto tenerlo en el estudio y gracias por aceptar esta invitación para poder hablar de todos de estos 5 meses que usted estuvo en la Corporación para la Educación y la Infancia de Melipilla. Muy bien, señor Sánchez. ¿Se quita ahí? Muy bien, le agradezco la invitación, le agradezco también el calificativo de especial, para que... sí, contento, muy contento, muy tranquilo y dispuesto a compartir lo que yo logré conocer de la corporación en estos 5 meses y medio prácticamente que estuve ahí trabajando como secretario general. Partamos por eso. Usted entiendo que era director de la corporación antes de pasar a secretario general. Sí, yo fui director. En la administración de Lorena. Claro, yo llegué después de doña Lorena, llegué más o menos en abril o mayo del año 2022 porque esta corporación tenía un retraso tremendo en la actualización del directorio y se decidió por parte de esa administración cumplir con mayor rigurosidad con los estatutos, ¿ya? Y eso significaba actualizar el directorio, y es así como se me invitó, se me propuso participar como director y así yo llegué a esa corporación. Y ahí entra Paula Gárate y usted es nombrado como persona de confianza de Paula Gárate como secretario general de la corporación. Sí, pero cuando era director, a ver, yo quiero contarles un poquito la génesis, cómo se produce mi llegada. Yo llegué como director y en esa corporación durante la administración de doña Lorena había muchos problemas en relación con el clima laboral, tanto al interior de la parte administrativa de la corporación como en las distintas áreas. Y a mí se me pidió por parte de muchos funcionarios que intercediera en defensa de sus derechos o intereses laborales, ¿ya? Yo, por mi profesión, yo soy abogado, yo represento muchos empleadores en materia laboral y me dedico a eso, me dedico también al derecho penal. Y me sentí en la obligación de acompañarlo. Descubrimos una serie de situaciones de maltrato que derivaron en la salida, por ejemplo, de doña Graciela Caray, que era la directora jurídica, que cometió varios errores ahí. Luego en la salida de doña Paulina Montesino, yo fui el redactor de la carta de despido de ella. ¿Quién demandó a la corporación por 100 millones de pesos? Sí, y perdió porque se demostró en un juicio en Santiago. Mire lo que son las cosas, ellos trataron por todos los medios de ganar ese juicio, se fueron a demandar a Santiago cuando ella prestaba su servicio en Melipilla. Su domicilio era de Melipilla y sin embargo intentó ella por todos los medios de perjudicar a la corporación demandando en Santiago, ¿ya? Pero también perdió el juicio. Ahí se estableció que efectivamente los directores tenían ciertas facultades, que se le había revocado el poder a ella de forma legal y legítima y en aras de cuidar los intereses de la corporación también. Ya. O sea, no se fueron los 100 millones de pesos al bolsillo de ella. No se fueron. De hecho, la alcaldesa anterior siempre me atribuía la responsabilidad y me decía que al final yo iba a tener que responder por esa cantidad de dinero. Pero eso no resultó, terminó perdiendo en tanto en las Corte de Apelaciones Santiago, en un tribunal, creo que era el primero laboral de Santiago, y entiendo yo también que intentó un recurso de unificación de jurisprudencia que también le resultó desfavorable porque eran demasiado contundentes los argumentos en que se basaba el despido. Ya. Y ahí usted ingresa
como secretario general de la corporación, Sí. puesto como por el cargo de confianza por Paula Cara, que es por la alcaldesa. Bueno, ¿Es un cargo de confianza o estoy mal? es un cargo de confianza, efectivamente es un cargo de confianza. Ella me propone, me habla primero de que tenía como candidato a Juan Pablo creo que es Barros, el ex alcalde de Curacaví. ¿Quién es ahora en Claro, quién es ahora, y que no había aceptado él y que tenía como segundo candidato a quien habla. Conversamos, llegamos a un acuerdo en que yo le planteé que quería exactamente la misma remuneración que tenía doña Paulina Montesino. Ella era profesora de educación general básica, yo soy abogado. 8.248.000 y tantos pesos. Actualizado, sí, y eso que causó tanto escándalo, mire. Sí, causó bastante revuelo, porque incluso es un sueldo mayor que el presidente de la República, entiendo. Sí, pero es un sueldo en que usted administra un patrimonio de cerca de 86.000 millones de pesos. ¿Ya? Pero quiero decirle una novedad. Los periodistas, varios me atacaron, incluso del canal de doña Paola Palacios, de la pareja, entiendo yo que es de doña Paola Palacios, y otros, incluso me atacaron a mí por ese sueldo, y mi razón de estar hoy día es porque hicieron mal la pega. Hay una persona que fue secretaria general subrogante por cerca de 4 años. ¿Cabeza interna? No. La persona que maneja prácticamente la corporación la ha manejado por mucho tiempo, doña Nelly Madrid. ¿Ya? Ella en julio del 2019, me parece, si no fue julio, debe haber sido junio, llegó a obtener 9,8 millones. Si usted lo actualiza al valor de la unidad de fomento hoy día, sería un sueldo de 13 millones de pesos. Prácticamente dobla casi mi sueldo. Ya, ese fue la administración de Iván Campo. No solamente la administración de Iván Campos, la administración del señor Gebauer. ¿Se acuerda usted con el señor Gebauer cuando intentaron vender el Politécnico? Sí. ¿Ya? Un negocio extraño que no resultó, la Contraloría lo anuló. Desde esa época y de mucho antes, esta señora era directora de salud. Entiendo yo, por lo que yo logré averiguar, tiene 31 años de estar trabajando en esa corporación. Ya. Y si ustedes averiguan, se van a dar cuenta, esto está en transparencia. No es algo que yo descubrí escondido, no, está en transparencia. Yo cuando pasó esta polémica, empecé a revisar y hacer las comparaciones y descubrí esta cuestión. Entonces, a ver, ¿qué más le puedo decir? Bueno, en defensa de nosotros, porque nosotros también dimos a conocer la información, nosotros nos tratamos de comunicar con usted en reiteradas oportunidades para poder tenerlo en una entrevista o poder hacer las consultas necesarias con respecto al sueldo que se estaba publicando, que se estaba dando a conocer por todos los medios de comunicación. La verdad que nos fue imposible. Yo recién ahora tuve el número de usted, yo fui a la corporación, solicité poder hablar con usted y siempre se me negó poder tenerlo para hablar con una entrevista o poder hablar telefónicamente con usted. En defensa de nosotros, yo le acepto que a lo mejor no se hizo la pega de poder ver si otros secretarios generales habían ganado un sueldo igual o mayor al que usted ganaba. Claro, bueno, como le digo, ese es un dato objetivo que no es necesario ir a la corporación, está en el portal de transparencia de la corporación y eso es una obligación legal que se tiene de subir esa información. Pero bueno, yo cumplí a cabalidad con todas las obligaciones de no solamente publicar el sueldo, entregar mi contrato, hacer mi declaración de intereses patrimoniales. Si usted se fija, esa directora, que hoy día es directora del directorio de esta corporación, entiendo yo, por lo que traté de buscarla, no ha hecho su declaración de intereses patrimoniales. ¿Ya? Ahora, ¿cómo llego yo? Efectivamente llego por esta propuesta de la alcaldesa que se la acepté precisamente buscando transparencia en todos los antecedentes y actos que realizaba la corporación, porque durante la administración de doña Lorena Olavarría, aun cuando yo era director, se nos compartía prácticamente muy poca información, ¿ya? Llegamos en un momento incluso a no tener presupuesto definido o formalizado, y tenía ella una directora de administración y finanzas que fuimos cambiando, ¿ya?
Hasta que se empezó a regularizar todas estas situaciones, porque usted comprenderá que manejar plata pública es de lo más arriesgado cuando uno está sujeto a responsabilidades administrativas, civiles, penales, ¿ya? Y aquí no se hacía eso. Y pasamos, por ejemplo, en el mes de noviembre del año pasado, antes que yo asumiera como secretario general, la directora de Administración y Finanzas de esta corporación, doña Claudia Ponce, nos manda un correo y nos dice que le faltan 60 millones de pesos para pagar remuneraciones. Y eso yo lo encontré insólito, porque yo hacía 3 meses que no estaba participando del directorio, primero porque había vencido el periodo de vigencia de este directorio. Según los estatutos dura 2 años. Y habían ocurrido una serie de sucesos en el Liceo Politécnico. Había habido una reyerta importante entre varios alumnos. Habían activado unos extintores, otros hablaban de que había un amago de incendio, había una alumna que había sido hospitalizada por problemas psiquiátricos y eventos importantes, y se citó a la directora de educación de esa época, doña Elizabeth Arce, y a la directora del establecimiento, a doña Lilian Sauri, para que explicaran esta situación, y ellas explicaron muy sucintamente lo que pasaba, que era un problema de niños, que cosas que habían pasado, que no eran graves, etc. Mire cómo estamos hoy día. De nuevo, el Liceo Politécnico está en un evento de extrema violencia y nadie se hace cargo. Con una víctima fatal incluso. Exactamente. Entonces, esa es una de las motivaciones por qué yo entré a ser secretario general. Porque yo quería intervenir de manera seria, profesional y responsable, principalmente el área de educación. En el área de educación hay problemas graves en la corporación, y ahí tenemos un adversario que es el Colegio de Profesores, que me atacó mucho, que ustedes saben. Y pidió incluso su renuncia. Mire, no solamente... En la anterior paralización pidieron su renuncia. Claro, mire, no solamente, y esto es novedoso también, no solamente el Colegio de Profesores me pidió la renuncia, sino que doña Nelly Madrid, don Jorge Pérez y doña María Alicia Domínguez fueron 3 directores de la corporación, fueron a pedirle en un par de oportunidades a la alcaldesa también mi renuncia, porque ellos no compartían que yo interviniera de manera directa en todas estas áreas y resolviera estos asuntos. Luego fue el Colegio de Profesores alegando maltrato, alegando vulneración de sus derechos fundamentales, interponiendo una denuncia de Ley Karim, por ejemplo, doña Elizabeth Arce, por una expresión que yo utilicé respecto de ella cuando me pide que le dé los lineamientos o la orientación que yo voy a tener durante mi gestión. Mi respuesta fue que mi orientación y los lineamientos estaban en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad de esta corporación, y estaban además en el estatuto docente. Yo no vengo a inventar la rueda aquí, yo vengo a que las normas se cumplan. Y esta señora se molestó porque yo le dije, mire, a mí no me gusta su gestión, solamente eso. Y ella intentó defenderse interponiendo una denuncia de Ley Karim que no le funcionó en definitiva, porque comprenderá usted que no hay una frase más elegante de decirle a una persona, mire, a mí no me gusta su gestión. Yo no le dije que su gestión era nefasta, era pobre, era equivocada, etcétera, sino que simplemente le dije no me gusta su gestión y yo voy a retomar esta situación. ¿Por qué? Porque el Liceo Politécnico tiene problemas, la Escuela Santa Rosa de Esmeralda tenía problemas y varios otros establecimientos. Entonces se trata a veces de tapar el sol con el dedo y eso no se puede. Hay que sincerar estas situaciones, hay que aplicar transparencia en esto y además, más importante todavía, hay que aplicar eficiencia y eficacia. Aquí el Colegio de Profesores ha tenido una lucha constante en contra mía de ocultar un dato que no es menor. Esta corporación tiene una sobredotación del orden de 80, 90 profesores. Eso, si usted lo traduce en plata, son más de 1.500 millones de pesos que se pierden en gente que no está cumpliendo una labor de eficiencia dentro de la corporación. Y ellos quieren tapar el sol con el dedo. Eso no corresponde. Todos miran para el lado cuando uno les trata el tema de la sobredotación. Si usted no tuviera esa sobredotación, tendría del orden de 1.500 millones de pesos disponibles. Problema número 2 de esta corporación, licencias médicas. Durante el 2023 y 2024 se causó un pago a propósito de licencias médicas del orden de 2.500 millones de pesos. 2.500 millones de pesos. 2.500 millones de pesos aproximadamente.
Usted sabe que las licencias médicas causan además un doble impacto, porque además de esa cifra, usted tiene que contratar un reemplazante, ¿ya? ¿Y qué hacían aquí en esta corporación? Contrataban el reemplazante y el reemplazante, después que aparecía la persona reemplazada, no se iba. Entonces seguíamos subiéndole gente a la micro, a la micro, a la micro, y tiene una carga, una mochila económica salvaje esta corporación, y nadie se atreve a hacer cargo porque la alcaldesa finalmente le tuvo miedo al colegio de profesores. Fueron a protestar a la municipalidad, pero fueron 23 personas, y yo me di el trabajo contarlo, eran 23 profesores que están protegiendo su zona económica de confort. Dicho claramente, ellos podrán decir que no es cierto, pero sentémonos con ellos mismos y yo estoy dispuesto, cuando ustedes quieran invitarme, a discutir con ellos la sobredotación de los profesores. Mire, yo encargué un estudio a cada uno de los directores de establecimiento que me estudiaran en horas de dotación efectivas cuánto tenían de sobredotación. Solo en el Liceo Los Jazmines tienen 392 horas de sobredotación. Eso equivale a tener del orden de 5 a 6 profesores de más, ¿ya? Y eso equivale en el año a tener una pérdida del orden de 90 millones de pesos. Multiplíquelo, estos son 26 establecimientos, multiplíquelo por esos 26. En algunos establecimientos chicos va a ser menos. 1.800 y tantos millones de pesos. Exactamente, o sea, anuales. Si vamos a analizar responsablemente la educación, analicémosla con las cifras, con la cantidad de profesores que tenemos, y esa sobredotación esta gente la conoce, y a mí me sorprende que actúen de forma tan irresponsable con esos datos objetivos. Uno de los principios que usted tiene que tener a vista, que está definido en la ley, es el principio de probidad. Ese principio de probidad se desglosa en 3 subprincipios, por así decirlo: eficiencia, eficacia y legalidad del gasto. Eficiencia significa que usted destine estos recursos a cumplir los objetivos que tiene esta corporación, es decir, a prestar el servicio de educación a los niños, no a entregarle plata a profesores que están de más, a los niños, en primer lugar. Y en segundo lugar, la eficacia, es decir, que se usen estos recursos de forma óptima. Y el tercer punto, la legalidad del gasto, que cada gasto se ejecute conforme a derecho, es decir, que haya una justificación real del gasto, que no se esté gastando plata en personas que no lo necesita la corporación. Entonces yo empecé inmediatamente a despedir a muchos docentes que sobra, ¿ya? También se hace evaluación también de la mala calidad de algunos profesores. Le puedo dar ejemplos, enorme cantidad de ejemplos de malos docentes, como también de excelentes docentes. Pero fíjese el fenómeno en los colegios pequeños de esta corporación, José Camarena de Ulmen. ¿Ya? Muchas necesidades materiales de infraestructura, y los profesores ni siquiera tienen una oficina, ¿ya? Ni siquiera tienen una oficina, comparten oficina con el director del establecimiento. Sin embargo, ese es el colegio que tiene los mejores resultados académicos, los mejores resultados CIMSE, ¿ya? Con los menos recursos posibles. Usted tiene en Popeta otro colegio de excelentes resultados, y así, los colegios pequeños, Jaime Larraín de Mayerauco, y así tienen excelentes resultados. Sin embargo, acá en la zona urbana, los colegios nos presentan tremendos problemas, ¿ya? Y ustedes lo han visto en las últimas noticias. Mire, yo soy un agradecido de Dios, ¿ya? La alcaldesa a mí me pide la renuncia y me despide el día viernes cerca de la 1:30 de la tarde, ¿ya? Poquito antes que pasara el asesinato. Poquito antes que pasara el asesinato, ¿ya? Y yo le había dicho a ella que tarde o temprano todo esto sale a flote, ¿ya? Si usted, por mucho que quiera tapar todas estas pifias o estos errores, le iban a salir a flote. Pero créame que no me imaginé que el día viernes iban a asesinar a un alumno, que el día lunes se iban a enfrentar con armas blancas en el liceo Hermano Sotomayor, que en el liceo Gabriela Mistral iban a descubrir que los niños estaban usando material pornográfico y otra serie de situaciones extremadamente graves. Aquí lo que falta es que esta administración se asuma como la ley lo define, como una administración con eficiencia en el gasto de los recursos, con el despido de estos profesores que le digo yo que tienen que salir. Mire, y curiosamente el día viernes a mí me llega, poco antes del despido, el viernes de la semana antepasada, un oficio de la Contraloría donde me llega un listado de 161 situaciones
de que yo debo someter a sumario o desvincular en el caso si se aplica el Código del Trabajo, y procedí a desvincular a 2 personas inmediatamente. Prevencionista del área de educación. Tenía prácticamente todos los extintores vencidos en todos los establecimientos educacionales. Liceo Los Jazmines, Liceo Hermano Sotomayor, y después tiene el descaro de mandarme un informe con datos falsos. Sacó fotografías de otros extintores y desgraciadamente para él, la abogada que estaba a cargo del caso lo descubrió. Yo inmediatamente... ¿Pero eso tiene algún tipo de sanción penal? Porque eso es mentir a la fe pública, poner en riesgo a los alumnos. Mire, la sanción se la aplicamos, la desvinculación inmediata. Yo inmediatamente le... ¿Pero solamente desvinculación? No, le hice inmediatamente la carta de despido, ¿ya? Ese señor estaba llevaba 10, 11 años ahí, pero cuando le expliqué a la doctora Madrid que ella, creo que lo contrató, la explicación de ella me dice, mire, es que sabe que era flojito. Era más que flojito porque imagínense que ocurra un incidente, un incendio, un amago incendio y los establecimientos no cuenten con extintores. Se está poniendo en riesgo a toda una comunidad escolar. Claro, exactamente. Entonces, mire, yo estoy muy tranquilo con mi desvinculación porque yo apliqué mano firme, más que mano dura. ¿Pero usted se siente traicionado por la alcaldesa o no? ¿O lo toma como la facultad que tiene ella para poder removerlo del cargo? No, sí, efectivamente esa es una facultad, ¿ya? Esa es una facultad, ¿ya? Ahora, entendiendo que es un cargo de confianza. Sí, pero yo le cuento de que es que desde el día 1 ella quería instalar a Juan Pablo Barro en el cargo. Si eso era, me lo dijo a mí, ¿ya? Ya. Y eso además es vox populi, o sea, no seamos ingenuos en esta cuestión, porque yo no soy del color político de ella, yo no soy UDI. Ya. Yo soy de Renovación Nacional y yo estaba, como dicen algunos, en sueño en esta cuestión, porque yo no participaba en política, ¿ya? A mí, ¿qué es lo que me interesaba? Me interesó simplemente resguardar los recursos de educación principalmente y de salud que fueran destinados para las personas que realmente necesitan. Son los niños, no los profesores. Entonces nos enfrascamos en una lucha con el colegio de profesores y es una lucha bastante desigual, por así decirlo, porque yo no podía, usted me dice, mire, lo buscamos para que usted nos diera entrevista, estando ejerciendo el cargo, yo no podía ir a confrontar a mis propios profesores que están bajo mi tutela, ¿ya? O bajo mi supervisión laboral. Pero estos profesores son conocidos, y este pueblo es chico, son profesores que no tienen el mejor desempeño, ¿ya? Entonces, ahí usted tenía a doña Mary Vergara, tenía a un Raúl González, créame que no son, yo lo digo sinceramente, no son las personas más idóneas para mejorar la calidad de la educación, porque ellos están preocupados de su zona de confort económico, entonces a ellos les interesa eso. ¿Y sabe por qué? Mire, yo asesoré una red de colegios particulares. En los colegios particulares son mucho mejores los profesores y se les paga mucho menos, ¿ya? Acá en la corporación los docentes tienen bonos prácticamente por todo, entonces si usted va, no hay ningún profesor que tenga una remuneración menos de 2,5 millones de pesos, ¿ya? Y en esta sobredotación hay algunos profesores que incluso cumplen labores de asistente de la educación. Cuando usted al asistente de la educación le paga, mire, ganan 529 mil pesos hoy día, ¿ya? Y sin embargo usted paga a una persona que puede hacer ese mismo trabajo y la paga a razón de 2,5 millones. ¿Es eso eficiencia? Eso está muy lejos de ser la eficiencia administrativa que la ley le exige a usted cumplir. Tercer dato. Déjeme leer uno de los comentarios que estaba saliendo a esta hora de la tarde. Elizabeth Martínez en Morales dice: saludos a don Juan Ricardo. Gracias por lo que hizo por los niños de San Miguel y Afanes, Melipilla. Le deseamos lo mejor y sabemos que en lo que haga le irá bien. Es una excelente persona en algunos de los comentarios que están cayendo a esta hora de la tarde en vivo y en directo a través de NTV Noticias Melipilla. Mire, dele las gracias a la señora. La está escuchando. Sí, pero yo me voy muy tranquilo porque mire, desde el día que yo llegué ahí, a ver, le voy a hablar de los logros porque estaba hablando de las cosas negativas que me pasaron, ¿ya? Desde antes de asumir, yo tuve problemas con don Jorge Pérez, el otro director, que me mandó un correíto por ahí diciendo que no estaba de acuerdo con que yo asumiera, que no estaba de acuerdo con... ¿Es empresario? Porque son empresarios, entiendo, los directores también, ¿o no? No, él es ingeniero civil, ingeniero químico militar, ¿ya?
que me mandó un correo diciendo que él estaba pensando en renunciar al directorio porque no estaba de acuerdo con que yo asumiera, etc. Nunca renunció. Después me pasó que doña Nelly Madrid, antes que yo asumiera, me llevó todo el equipo de salud porque ella gestionaba y yo le decía que ese salud era su feudo. A mi oficina particular de abogados me llevó 12, 15 personas. Yo no puse a nadie en ningún cargo, ni en educación, ni en salud. Solamente designé a una persona de dentro de la corporación como directora de infancia, que me pareció que sus méritos profesionales eran, y no me equivoqué en eso. Pero apenas yo llegué a esa corporación, lo primero que hice fue revisar en el tema. Hay una carga económica salvaje también con el desempeño de los jardines infantiles y es el área pobre, ¿ya? Es el área pobre de la corporación porque prácticamente había un solo jardín que tenía reconocimiento oficial, ¿ya? Y cuando yo pedí los antecedentes de por qué estos otros jardines no tenían reconocimiento oficial, me entero de que habían sido rechazados 4 jardines infantiles porque no se había registrado, no se había actualizado la composición del directorio en el registro civil, ¿ya? Y mando al director jurídico de la época a que me haga el trámite, ¿ya? Y este señor me responde de que ellos no lo habían hecho porque le iban a imponer un reparo en el registro civil. Y yo le di la orden estricta y le preparé una carpetita, le dije, mire, usted me va a llevar esta acta, me va a llevar el acta cuando fui yo designado, y me va a llevar estos antecedentes y me lo ingresa en el registro civil. ¿Sabe cuánto se demoraron en eso? 20 días. Y conseguí que se reconociera oficialmente 4 jardines infantiles. ¿Qué impacto tiene eso en la corporación? Cuando usted tiene jardines infantiles con reconocimiento oficial, puede postular a proyectos de infraestructura, proyectos de financiamiento de personal, etc. Entonces nos liberamos del orden de casi un 40% del gasto que se le causa a la corporación y consiguientemente a la municipalidad, porque la municipalidad financia estos jardines infantiles, de poder presentarlos a proyectos de financiamiento estatal, ¿ya? Y eso es tremendamente importante porque no se había hecho nunca en la corporación. Dato número 2, el registro de la composición del directorio estaba del año 2013. Los directores que aparecían en el registro civil estaban del año 2013. Eso lo hice yo porque esas son mis competencias, además, como abogado. Además de eso, cuando yo llegué ahí, había solamente un auto pequeñito que era un Volkswagen Polo que me lo entregaron para que yo me desplazara, ¿ya? Mi vehículo, les puede sonar soberbio, pero mi vehículo personal es una camioneta, una Ford Platinum. No es que no me va a pasar nada con subirme al Volkswagen Polo. Pero me di cuenta de que era extremadamente precario la movilización de la corporación y empecé a averiguar que en el Liceo Politécnico había una camioneta Ford Terrano, una camioneta D-Max con sus motores desarmados, habían 2 furgones más con los motores desarmados. Esta gente del Frente Amplio, cuando administró, echaba a perder los vehículos y los botaba en el Politécnico. Había un furgón, había un bus marca Daigo que estaba en un taller por allá en Boyenar. Pero más grande era mi sorpresa que habían unos buses eléctricos que costaron 1.200 Eso me iba a preguntar yo, los buses eléctricos. Que llegaron del gobierno central y yo los encontré abandonados en un aparcadero municipal, abandonados, hasta los ratones les comieron los cables. Yo lo encontré, francamente, casi un crimen que dejaran botados esos buses. ¿Cuántos buses? Son 3 buses nuevos. 3. ¿Uno anda circulando? No, están los 3 circulando. Ahora están los 3 circulando, sí, ¿ya? Sí. ¿Pero en qué condiciones estaban esos buses? Esos buses eran nuevos y no circulaban, primero porque no tenían el seguro civil de responsabilidad de daño a propio o a tercero. No era lo obligatorio, sino que un seguro especial, ¿ya? Porque, como usted comprenderá, cada bus cuesta 392 millones de pesos. El seguro es bastante Son caro. buses espectaculares. Yo mismo salí a probar uno porque pensé que estaban con alguna pana. Y fuimos con los choferes y revisamos y los habían licitado en 2 oportunidades y esas licitaciones fracasaron. Fíjese que es fácil sacar esos buses a circulación. ¿Por qué? Porque la licitación que se hizo, yo la preparé personalmente con las bases y con el encargado de compra, hicimos la licitación, contactamos a varias compañías de seguro, muchos no se interesaban por estos buses, porque decían no aseguramos buses eléctricos. Pero cuando usted tiene ciertas habilidades de negociación,
usted le dice, mire, yo tengo 26 establecimientos educacionales, tengo 33 establecimientos de salud, tengo 13 jardines infantiles. ¿A usted no le interesaría negociar conmigo algunos seguros que yo se los licitara? ¿No le interesa? Llegaron al día siguiente, llegaron corredores de seguro, nos inundamos de corredores de seguro y logramos una licitación exitosa en 2 días. Yeah. Y esos buses, después lo llevamos a la revisión técnica, esos buses están funcionando. ¿Cuánto me ahorro yo con esos buses? Esos buses reemplazan, si usted ve la licitación del transporte de los niños, cada furgón a mí me cuesta en la corporación del orden de 100.000 pesos diarios. Esos buses, si yo lo hiciera, son 3 buses, a razón de un furgón, me estoy ahorrando 300.000 pesos diarios. Por 21 días que funcionan, me estoy ahorrando el orden de 7 millones de pesos. Son buses eléctricos que son mucho más económicos que el petróleo, etc. Entonces, ahí hay un aporte salvaje, ¿ya? Salvaje, y yo no tengo por qué, bueno, hoy día lo publicito porque yo estoy fuera, ¿ya? Y tampoco quiero que otra persona se atribuya mis logros ahí dentro de la corporación. O sea, teníamos unos buses que fueron entregados por el gobierno regional que estaban botados en los apartaderos, abandonados. Mientras habían buses circulando con niños que no estaban en las mejores condiciones mecánicas ni al interior. O sea, no. Mire, la señora que nos hablaba la señora Elizabeth. Claro, de la escuela San Miguel, ahí tenían un furgón, un Mercedes-Benz, marca Sprinter, que es un furgón especial porque tiene una plataforma hidráulica para poder subir niños con alguna discapacidad física. Qué importante es atender a las personas con discapacidad. Fíjese que ese furgón falló varias veces. Yo lo llevé a otro taller porque el taller al que lo llevábamos no nos solucionaba los problemas, el taller licitado, digamos, que era el taller en Boyena. Lo llevamos a otro taller y hicimos otro procedimiento para poder pagar después este servicio. Destapamos el motor y tenía un nido de ratas sobre el motor. Un nido de ratas. Yo estamos hablando de la corporación, vehículos de la corporación, ¿cómo es posible? Mire, yo me resguardé, así como me resguardé con el finiquito de doña Paola Palacio, la concejal del Frente Amplio, también me resguardé con la fotografía, tengo la fotografía del motor, ¿ya? Cada acto que yo hice ahí, que pensé que iban a ser cuestionables, me fui resguardando, fui dejando huella de todo lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque yo no estaba de acuerdo, por ejemplo, con pagarle el finiquito a una persona que ejerció un cargo de jefa de gabinete del departamento de Secretaría General. Yo estuve prácticamente casi 6 meses como secretario general y fíjese que no vi nunca al gabinete del secretario general. Y le pregunté al director jurídico de la época, a don Jean Blanche, y después lo despedí, además por esa razón, dónde estaba el gabinete, que me aclarara dónde estaba el gabinete, por qué había redactado un contrato de trabajo con un eufemismo, con un disfraz, con un engaño, en perjuicio de los intereses de la corporación. Esa señora o señorita ganaba 3.200.000 pesos mensuales pagados por la corporación. Yo nunca más contraté a una persona con un disfraz de ese tipo, ¿ya? No. Inmediatamente, y esos dineros yo los reasigné y los distribuí, por ejemplo, subiéndole 40.000 pesos a las personas que hacían aseo. Pero con el tema de Paola Palacio, que es concejala, que es autoridad electa por Melipilla, ¿esto va a la Contraloría? ¿Sigue un rumbo más? ¿Cuál es el procedimiento que se hace ahí? Mire, porque en estos momentos somos todos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. No, por supuesto. La Contraloría es la que tiene que... Yo le doy cuenta de hechos. No califico, no le digo, mire, esto es bueno o es malo. Yo le digo, mire, yo descubrí esto. ¿ya? Respecto de doña Karen Cisterna, ¿ya? Motivo de mi despido. ¿Por qué me despiden a mí? A mí me despiden porque yo me negué a cursar un despido de ella pagándole una indemnización por cada año en que ella estuvo, ¿ya? Doña Nelly Madrid se esforzó de sobremanera o se interesó de sobremanera por ese finiquito y el resto del directorio también y la alcaldesa también porque tenía conversaciones con doña Paola Palacios, ¿ya? Esa es la verdad. Y me pidieron que la finiquitara a ella, que se despidiera por necesidad de la empresa, ¿ya? Ella tenía la misma calidad que yo, secretario general. Cuando usted tiene un cargo de confianza, la causal que tiene que aplicar es el desahucio y usted tiene derecho solamente a 1 mes de indemnización, no a 2 meses, no que le pagaran 2 o 3 años. Incluso doña Karen, cuando salió con licencia médica, usted sabe que ella ganaba 5,6 millones y tampoco ganaba 4 pesitos, ¿ya? Cuando salió con licencia médica, su licencia médica se paga con un tope, ¿ya?
Y su tope era que le pagaban del orden de 2,5 millones y le pidió al directorio que le pagara el suplemento para llegar a los 5,6 millones. Eso no se puede hacer, y yo se lo hice saber en esa época como director, y sin embargo ellos le pagaron un mes ese suplemento. Ahí hay una irregularidad importante, ¿ya? Y luego yo me negué a firmar eso y le cursé la carta de despido por incumplimiento grave de las obligaciones que le imponía el contrato. ¿En qué fundé ese incumplimiento? En que ella dejó o no hizo las licitaciones de 17 servicios o suministros importantes para la corporación. Ustedes saben que en el verano se robaron prácticamente los computadores de todos los colegios rurales, de todos los colegios, afectando a los niños que tenían mejor rendimiento, ¿ya? Cuando yo voy a revisar el contrato de suministro de seguridad, de guardia de seguridad y de cámara de seguridad, me encuentro con que no habían hecho la licitación, ¿ya? Y que estaban pagando esto como si esto fuera un trato directo. Esa licitación es del orden de 1.200 millones de pesos, desconociendo las normas de la ley de compras, ¿ya? Una situación gravísima. Y no solamente eso, hay 17 capítulos o ítems distintos de que ella dejó de cumplir con la obligación de llamar a licitación pública, ¿ya? Y ahí son muchos millones de pesos que se comprometieron de forma irregular. Y eso yo di cuenta a la Contraloría. ¿Por qué? Porque además a mí me cuesta la pega eso. Entonces dije, no, yo no voy a participar en ninguna cosa irregular, y se lo dije desde el día 1 a la alcaldesa. Yo no voy a participar en ninguna cosa irregular, ni voy a avalar irregularidades de nadie. Entonces finalmente Susanía se provoca por esa situación, sí, por Karen Cisterna. Ese es el motivo. Doña Karen Cisterna causa mi despido porque le pareció mal al directorio, le pareció mal a la alcaldesa y le pareció mal a doña Paula Palacio que yo despidiera. Me quiero detener en que le haya parecido mal a la alcaldesa de un partido político completamente distinto a la Karen Cisterna. Karen Cisterna fue puesta por Lorena Lavarría, ¿cierto? Sí, como cargo de confianza. ¿Por qué le parece mal a la alcaldesa Paula Gárate el tema de Karen Cisterna? Por eso es el motivo, porque ahí no se entiende. Porque usted es el hombre de confianza de Paula Gárate. Bajo la ignorancia, uno piensa que va a tener respaldo, que Paula Gárate la va a respaldar a usted, no a Karen Cisterna. Al final no era tan de confianza. Sí, así parece ahora. Lo hecho a usted le demuestran otra cosa. Mire, lo que pasa como pasa en toda la política, usted sabe que en la política se negocia todo, ¿no? Sí, así que no, se sacan locos y después se están poniendo la sala. Claro, no se extrañe, porque yo fui la persona a la cual se le dijo por parte del administrador municipal y por parte de la alcaldesa que no continuara con el tema de no pagarle el finiquito a doña Paula Palacios. Yo era reticente a pagárselo. Y en el finiquito dejamos constancia que yo hacía reserva y hacía presente de que en la corporación no existía gabinete, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a usted a pagarle a una persona que se atribuye la condición de jefe de gabinete cuando el gabinete no existe? ¿Ya? Eso es bastante raro. ¿Ya? Y eso está en la Contraloría, eso fue mandado a la Contraloría. Eso yo también lo denuncié a la Contraloría, que yo estaba siendo víctima de acoso laboral por parte de la alcaldesa, por parte del directorio, donde se me estaba imponiendo nuevamente llegar a un finiquito que a mí no me parecía. Yo soy abogado que me dedico al área laboral. Mire, ellos me exigían que yo la despidiera por necesidades de la empresa y les pareció muy mal que yo la despidiera por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. O sea, a ellos les parece lo más normal que estas licitaciones en materia de seguridad, cámara de seguridad, de guardia, no se hagan. A mí no me parece, porque primero son recursos públicos, en segundo lugar son recursos que se emplean en los niños que más necesitan. Entonces yo no sé en qué mundo vive esta gente preocupado de satisfacer las necesidades o las expectativas económicas de doña Karen Cisterna. A mí me dieron argumentos hasta que el marido estaba sin trabajo. ¿Yo qué tengo que ver con si el marido no tiene trabajo, no tiene trabajo? Eso yo no tengo que verlo. No es en materia laboral mía, yo no tengo que resolverle los problemas domésticos a doña Karen Cisterna. Yo tengo que aplicar las normas del derecho laboral. Sí. Y yo las apliqué de forma estricta. ¿Por qué? Porque usted comprenderá que en estos cargos uno asume un montón de riesgos, ¿ya? Desde el día 1 que yo llegué a esa corporación, inmediatamente me di cuenta que hay grupos de poder, de influencia, que están relacionados, vinculados, como le digo, a algunos directores de la corporación. Le pareció mal al director Pérez que yo despidiera a doña Claudia Ponce. ¿Y sabe por qué la despedí? La despedí porque esta señora, por ejemplo, licitaba las tapas de los WC en Valparaíso.
48.000 pesos costaba cada tapa, cuando aquí usted las compra en el mercado local, cuestan 12.000 pesos, entonces no entiendo eso. Y los chinos la tienen a 6.000 en vez. Claro, entonces, 6.000, 7.000 pesos. ¿de dónde era doña Claudia Ponce? O sea, 48 lucas, pero perdón, 48 lucas con una tapa, o sea, de doble BC para eso. Pero ¿por qué vamos a pagar 4 veces el valor? Mire, es una estupidez, es una estupidez. Por eso los colegios municipales están como están y por eso los CEFAN están como están entonces, porque nosotros nunca lo habíamos explicado. Déjeme un poquito, vamos a ver otro mensaje. María Antonieta Silva dice: 1 año y medio nos hicieron licitación para fumigar los colegios, el cual el año pasado los apoderados tuvieron que hacer paro para las plagas migratorias en el colegio Santa Rosa Esmeralda. Y también Lucía Andrea Faría dice: en resumen se dio cuenta de la embarrada que tenían en la corporación y más encima lo querían involucrar en sus actos. Y también Elizabeth dice nuevamente: nuestros niños sin móviles adaptados y con paneas toda la semana. Si no es por la rampla, esa máquina, esto venía en la administración anterior. Y Gisela dice también: corporación todo lo tapa. En Santa Rosa no se hace absolutamente nada. Yo quiero aclarar una situación, amigos. Si yo estoy dejando hablar a mi entrevistado, es porque me interesa de sobremanera. Yo creo que a todos ustedes también les interesa sobremanera por qué están tan precarizados en temas de educación y también en salud. Por eso no lo he interrumpido, por eso lo he dejado explayarse en lo que estaba conversando, porque tenemos una persona que vivió de primera fuente todo lo que ocurrió durante 6 meses en la corporación y también fue director antiguamente de la corporación, así que por eso lo estoy dejando hablar. No es que le esté lavando imágenes, porque siempre hay comentarios medio pesaditos por ahí que uno prácticamente lo está protegiendo. No, yo lo estoy dejando que él explique, y para que todos ustedes se enteren de por qué tenemos tan precarizados nuestros establecimientos educacionales y también los CEFAN y el sistema público de salud en Melipilla. Félix PDS, el último comentario voy a leer para que sigamos. Reconozco que varias medidas del ex secretario general contribuyeron al ordenamiento de la corporación. Así es sabido desde varios profesionales que han hablado bien de su gestión. Pero mi duda: ¿por qué el sueldo de Karen Cisterna era inferior al suyo? Y estamos planteando resguardar los recursos para educación y salud. Desconozco cuál era su sueldo. Al menos en redes sociales se publicaba más de 8 millones de pesos. Agradezco responder y su honestidad en toda esta entrevista. ¿Le podemos responder a don Félix? Sí, pero por supuesto, mire. Yo vengo del mundo, yo vengo del mundo privado, donde usted, si es mal abogado, no gana plata, ¿ya? Y yo tengo que conseguir resultados, logros exitosos, ganar juicios, etc. Esa regla yo la apliqué respecto de esta misma situación. Si usted hace un balance de los logros económicos de doña Karen Cisterna versus los logros económicos de don Ricardo o de don Juan Ricardo Iturreta, va a ver que la balanza se inclina a favor mío. Les vuelvo a insistir, el reconocimiento de 4 jardines que estaban desde el año 2010 sin reconocimiento es un logro tremendamente importante, ¿ya? Y eso no lo había hecho nadie en la corporación. Yo me siento orgulloso de eso. Los buses, ¿cómo usted puede tener 1.200 millones de pesos votados? Yo no encuentro insólito, ¿ya? Luego, en la actualización del reglamento interno de orden, higiene y seguridad que estaba del 2010, no lo habían actualizado, ¿ya? Han pasado un montón de normas, la ley Carín, la ley de acoso sexual, el tema del consumo de tabaco en los trabajos, en los lugares de trabajo, etc. Las acciones de tutela o vulneración de derechos fundamentales, nada de eso estaba incorporado, ¿ya? Eso tiene tiene que tener además un reconocimiento económico, ¿ya? Hay secretarios y secretarios, ¿ya? Entonces, si usted me pregunta a mí, el que puso en movimiento los buses, el que puso en movimiento los jardines, etcétera, y otra serie más de logros, entonces usted comprenderá que Karen Cisterna está a la altura de lo que ella consiguió. Yo estoy dispuesto a que me la pongan al lado y me digan: mire, el logro de ella fue sacar adelante el CEFAM, no sé, el CEFAM por ejemplo, el CEFAM de Pahuelmo. Yo firmé, rápido, en 2 o 3 días firmé el contrato de comodato del CEFAM, ¿ya? Pahuelmo, doña Karen Cisterna hizo algo parecido a eso. Se lo aseguro, se lo he firmado que no.
Doña Karen Cisterna llegó a propósito de la crisis que se produce con doña Paulina Montesinos, que también era una persona que decía que había conseguido muchos logros. Mire, los logros que consiguió doña Paulina Montesinos y el marido que me ataca por las redes sociales fueron nulos también. ¿Qué consiguió? Consiguió un paro de la gente de infancia. ¿Ya? De la gente de infancia hicieron un paro precisamente por maltrato y porque los jardines infantiles no tenían califón. En agosto del año 2022 no tenían califón. Entonces, ¿y qué hizo? Para desgracia de doña Paulina Montesinos, yo tengo memoria de elefante, como la mayoría de los abogados. Ella, cuando nosotros llegamos, nos planteó de que estaban trabajando en la marca Corpo. ¿Ya? ¿Sabe cuánto se gastaron en la marca Corpo? No recuerdo ni si 15 o 25 millones de pesos en contratar una agencia de publicidad que nos creara la marca, que hiciera focus group, etcétera. La verdad que no. Con los colores y todo. Con los colores, me invitaron a participar y yo no participé en ninguna de esas cuestiones porque me pareció que era un despilfarro de recursos. Finalmente, cuando se produce el paro, ella dice que a todos los trabajadores de infancia se los recibía con las manos abiertas y eso no era cierto. No era cierto porque teníamos a toda la gente gritando allá afuera de la corporación. Y cuando llega el minuto que yo le digo, ya, pero ¿y usted que gana 7 millones 4? No tuvo ni siquiera la dignidad de meterse la mano al bolsillo y sacar 200 lucas para comprar un califón. Habría resuelto este problema. Si yo hubiera estado en esa situación, yo me meto la mano al bolsillo con los 8 millones 2 hoy día y me compro no uno, me compro 5 califones. Y le cambia 5 jardines. ¿Ya? Entonces, si usted se fija, esta gente predica mucho, pero no hace mucho. ¿Sí? Aquí la cuestión no es predicar, aquí la cuestión es conseguir logros, conseguir avances. ¿Ya? Yo a lo mejor cometí el error de predicar poco, pero sí soy una persona que consigue logros. ¿Ya? O sea, si ustedes me preguntan a mí sobre los logros económicos, me pongo en la balanza económica con cualquiera y le compito a cualquiera en esos resultados. ¿Y por qué de Karen Cisterna no sale un momento que se va a Lorena Olavarría porque estaba con licencia médica, entiendo, ¿cierto? Mire, cuando yo llegué ahí, todos curiosamente coincidieron con licencias médicas. El encargado de comunicaciones con licencia médica. Doña Karen Cisterna, y doña Karen Cisterna comete otra falta que a mí no se la puse tampoco en la carta. Ella dice que sufre un accidente laboral entiendo en el mes de agosto, sí, creo que a fines de agosto, ¿ya? Y un mes después, casi prácticamente, denuncia el accidente laboral en la H y empieza a obtener las prestaciones médicas, etcétera, licencia tras licencia, que tuvo, no sé si 8 o 9 meses con licencia médica. Pero fíjese que... ¿Y salió del país o no? No lo sé, no lo sé. Pero fíjese usted que cuando un empresario se demora 2 días en denunciar un accidente laboral, le caen las penas del infierno a la inspección del trabajo. ¿Ya? Y ya a esta señora, a la corporación no le pasó nada. No le pasó nada porque era doña Karen Cisterna. Entonces, extraño. Eso yo se lo hice ver al directorio, ¿ya? Y el directorio no sé cuál era la... ¿De cuántas personas se compone el directorio? A ver, el directorio se compone hoy día de 4 directores, más la alcaldesa, que es la que, conforme a los estatutos, por derecho propio, la alcaldesa preside este directorio. Ya, preside el directorio. Claro. Es una corporación de derecho privado. Es una corporación de derecho privado, pero el derecho ¿Disfrazado privado... o no disfrazado? No, yo no hablaría en su génesis de una corporación de derecho privado, pero las normas que hoy día se le aplican son prácticamente todas las del derecho público. ¿Por qué? Porque maneja recursos públicos. Y esta gente, y esa es mi crítica hacia los directores, no tienen conciencia de lo que es el manejo de los recursos públicos. Usted no puede con los recursos públicos, por muy simpática que sea doña Karen Cisterna, entregarle indemnizaciones como quiera, un mes por año de servicio, no corresponde. Ella era jefa de DINECO antes de entrar como secretaria general. Sí, a ella la llevó, mire, yo me recuerdo perfectamente cuando ella llegó al directorio, a ella la trajo doña Lorena Olavarría, ¿ya? La ex alcaldesa. La ex alcaldesa. Y cuando llega, doña Karen Cisterna es una señora que sonríe mucho, y llega y doña Nelly Madrid, la primera que se le abraza y la saluda y le dice que la conoce. La segunda es doña María Alicia Domínguez. Usted comprenderá que yo estaba en minoría porque yo no la conocía. Lo único que le advertí, le dije, mire, usted llega en un clima bastante complejo aquí porque la corporación está sufriendo muchas denuncias por maltrato laboral. Entonces, lo que yo quiero pedirle a usted, que usted aplique
una administración en materia laboral totalmente distinta a la que tenía doña Paulina Montesinos. Usted no puede andar sacando a la gente de la oficina, dejándole sus cosas en una cajita, dejándolas en la oficina, quitándole el escritorio, cambiándola, gritoneándola, etc. ¿Ya? Y ella cumplía ese perfil hasta que llega un momento en que a todos nos corresponde ser evaluado, y le correspondió ser evaluado finalmente por mí. Entonces yo le hice valer la responsabilidad de dejar abandonadas esas licitaciones que no se efectuaron, que son tremendamente importantes. En materia de transporte tiene como 6, 7 licitaciones que no efectuó. Entonces después la gente a uno le reclama y dice, ¿y por qué el transporte es tan malo en la corporación? Bueno, eso es lo que reclama la gente. Ese es el resultado, esas son las consecuencias. Entonces mi obligación legal era hacerle efectiva la responsabilidad, incluso pasando por la opinión del directorio, y me terminó costando mi cargo, pero un cargo de confianza, y yo entiendo perfectamente que la alcaldesa es libre de decir, mire, ¿sabe qué? Si este secretario general no me sigue el lineamiento que tiene que llegar a un acuerdo con doña Karen Cisterna, o que tiene que llegar a un acuerdo con doña Paola Palacio, o que tiene que hacer la vista gorda que no existe el famoso gabinete aquí en la corporación. Bueno, lamentablemente ella también se equivocó, porque desde el día 1 yo le dije que yo iba a ser extremadamente severo en materia de probidad. Yo tengo 59 años, tengo muchos años de ejercicio de mi profesión, y no voy a exponer mi pellejo ni por esta alcaldesa, ni por la que viene, ni por el presidente, ni por el papa, ni por nadie. Hemos hablado bastante de los colegios. Lo quiero llevar también ahora al tema que es bastante importante, que yo creo que también estuvo en crisis, o está en crisis todavía, en cuanto a la salud pública, lo que es los CEFAM. Le pongo el siguiente ejemplo, y ojalá que usted me pudiera responder para sacarme de la duda, sacarme esa espinita que tengo ahí adentro. Yo, en varias oportunidades, con 5 o 6 teléfonos que usted los que ve aquí, me he puesto porque entiendo que eran a las 6:30 que se empezaron a dar hora, ¿cierto? A las 6:25 con 6, 7, 8 teléfonos para poder alcanzar una hora en el CEFAM Florencia 1. Y resulta que, teniendo 6 teléfonos y lográndome comunicarme con uno, a las 6:31 ya no habían horas. ¿Por qué se produce esa situación en Melipilla? Porque yo hasta el día de hoy no lo entiendo. Que en un minuto se vayan todas las horas médicas que puedan estar disponibles para la ciudadanía. O no había hora médica, o era mentiroso ese número telefónico. ¿Qué pasaba con ese número? A ver, hay consultorios que funcionan muy bien, ¿ya? Que funcionan realmente bien. Pero hay otros que funcionan pésimo. O sea, médicos que no firman libro de asistencia. Yo no había visto nunca en ninguna organización de trabajo que no firmara el libro de asistencia. Lo mismo los famosos profesores del Colegio República de Brasil, que hicieron tanto escándalo porque yo llego con un notario a buscar un libro de asistencia, no tenían libro de asistencia. ¿Y saben en qué andaban? Andaban en lo que ellos denominaron otro eufemismo: jornada de autocuidado, ¿ya? Y entre gallo y medianoche andaban desesperados tratando de validar esta salida de autocuidado que la paga la corporación, que son platas públicas, y molestos porque yo les hacía ver de que hay obligaciones legales que tienen que cumplir la jornada, ¿ya? Entonces me persiguieron porque yo invalidé los famosos sumarios, el famoso maltrato al gato. Todo eso fueron inventos, ¿ya? Y gente que inventó todas estas historias de maltrato, etcétera, que después cuando usted se enfrenta con el sumario y lee las declaraciones, encuentra que ahí no había ningún gato. Lo que había era un Cuando supuestamente la directora quemó un gato al interior del establecimiento. Nunca quemó un gato. Ahí lo que había era un resto de un animal descompuesto. ¿Quién puede certificar que era un gato? ¿Y por qué yo invalidé? Porque usted, para exigirle a un trabajador un determinado comportamiento, usted tiene primero que capacitarlo, instruirlo. Yo soy abogado de empresas privadas y he preparado muchos protocolos frente a emergencias sanitarias. Usted comprenderá que cuando él encuentra un cuerpo en descomposición es una emergencia sanitaria. Esta corporación no tiene ningún protocolo de emergencia sanitaria. ¿Cómo voy a castigar a esa profesora por algo que yo primero no la instruí, no la capacité de cómo debía proceder? Nunca hubo el famoso gato. El otro famoso sumario, la, entre comillas, supuesta víctima, alegaba maltrato conforme a las normas de la ley Karim.
Pero si usted revisa el sumario es del año 2023, son hechos de 2023. Antes de la ley. Y la ley Karim se aplicó el segundo semestre del 2024. ¿Cómo usted va a castigar a una persona con efecto retroactivo? Si usted primero a la persona tiene que darle a conocer que usted la va a castigar por una determinada conducta una vez publicada, pero aquí no. Y esta gente lo único que quería, y es gente de un determinado sector político, lo único que querían era sacar a estas directoras para tomar ese cargo y poner a los directores de su color político. Y eso créanme que afecta el debido proceso, afecta una serie Qué terrible que todo se mueva por el tema político. Qué terrible, por eso estamos tan estancados en este país. esa corporación usted la tiene capturada por esta directora que yo le he mencionado, que lleva muchos años instalada ahí, que no quiere dejar de ser directora, no entiendo por qué, y tiene muchos funcionarios, y esos funcionarios a mí me hicieron la vida imposible desde el día 1. Y ella también, por supuesto, y este otro director que también le pareció mal que yo estuviera y que me amenazó con que él sí iba a renunciar, nunca renunció al final. ¿Ya? Y el tema de los teléfonos, de la hora médica vía telefónica. El tema de los teléfonos vía hora telefónica se da porque hay algunos consultorios que efectivamente tienen una sobrecarga enorme de usuarios, ¿ya? Están prácticamente sobrepasados, pero están sobrepasados en todo. Ustedes se imaginan que, por ejemplo, el consultorio Boris Soler, cuando yo lo visité, no tiene recepción definitiva. No tiene recepción definitiva. ¿Por parte del Departamento de Obras Municipales? ¿Por parte del Ministerio de Salud? No, por parte del Departamento de Obras Municipales. No tiene. ¿Y cuántos años lleva funcionando? Son buenos años. Claro, y usted comprenderá. Bueno, yo soy una persona que conoce de normas y aplica normas. Yo lo encontraba insólito. Iba a alguna parte y decía, oiga, pero ¿cómo es posible que usted en Codigua lleven 6 años trabajando en condiciones prácticamente inhumanas? Ahí no tienen funcionando la planta de tratamiento de residuos, y ahí usted encuentra el olor a feca por todos lados, ¿no? Entonces usted entra inmediatamente, encuentra que ¿ya? Y ahí atienden niños, ¿ya? Entonces era más importante el sueldo de doña Paola Palacios que echar a andar la planta de residuos. A mí me parecía más importante echar a andar la planta de residuos. Esa es una meta que yo quería lograr. Espero que el secretario nuevo se aboque a eso, ¿ya? Se aboque a eso, porque ese es un cargo que no es para ir a sentarse y a sonreír, ¿ya? Ese es un cargo para ir a trabajar. Y yo fui a trabajar, y yo espero que se sigan cumpliendo estos logros. ¿Por qué? Porque como le digo, esta corporación tiene muchos defectos de administración y muchos recursos que se pierden en docentes, y yo hago responsable al colegio de profesores local. Ellos son los grandes responsables que tapan esta situación de la sobredotación, ¿ya? Entonces gritaban que yo era patrón de fondo, no soy patrón de fondo, soy abogado. Y ya les detecté la falencia que ellos tienen. Ellos tienen un grupito de profesores que mueven esta corporación y que agitan esta corporación. ¿Por qué? Porque tienen una zona de confort económico. Sí, eso es todo, ¿ya? No. Entonces, mientras esta corporación no se deshaga de estos 80 o 90 profesores que están en exceso, o esta sobredotación de horas docentes, esta corporación no va a poder hacer nada. Esta corporación está capturada por esta gente. Ya tenemos más comentarios a esta hora de la tarde. La verdad que escuchándolo, y sobre todo que un consultorio no tenga la recepción final por parte del Departamento de Obras Municipales, ya esto ya es escandaloso, pero escandaloso a su máximo nivel. O sea, pero bueno. Dejó firmado acuerdo a medias, el cual dejaron problemas en Santa Rosa de Esmeralda a juntar prekinder y kinder. Eso también fue bastante polémico, de que querían juntar el prekinder y el kinder. Y también hay otra pregunta también con respecto al mismo colegio, que dice, ¿qué pasó con el caso de la apoderada que fue sacada por la directora y una profesora en el colegio Santa Rosa de Esmeralda, y todas las denuncias que se hicieron por el maltrato? Esas dos cosas. Mire, Santa Rosa de Esmeralda era un colegio que llevaba desde el 2023 con problemas, ¿ya? Pasaron prácticamente todo el periodo del Frente Amplio y nunca reclamó la gente. No, misterioso que asumo yo, y Santa Rosa detona. El día 5 de marzo del 2025 se inician las clases. Recorrimos con la alcaldesa varios establecimientos, y cuando estábamos terminando me avisaron a mí que Santa Rosa estaba tomado, ¿eh?
Fuimos con la directora de educación hacia Santa Rosa, nos reunimos con los apoderados y les planteamos el problema que tiene Santa Rosa, que es que la directora, atribuyéndose una facultad que no tiene, que ese es otro problema en la corporación, ahí cualquiera se atribuía las condiciones y contrataba gente. Cuando yo llegué les dije a todos, yo soy el secretario general, el único que representa esta corporación, así que nadie me firma ningún contrato y cuidado con que lo hagan porque yo voy a aplicar la responsabilidad aquí, el que me trate de pasar a llevar mi atribución, ¿ya? Y por eso decían que era duro, que era patrón de fondo, etc. ¿Ya? Pero en Santa Rosa, ¿qué ocurrió? Ocurrió que la directora se tomó esta atribución y planteó en el sistema de que ella podía ejercer o desarrollar tanto el kinder como el prekinder en una sola sala, ¿ya? Porque ahí el problema es que faltan salas. Usted no puede desarrollar esos dos cursos en una misma sala con un mismo baño porque los niños, por su edad, tienen que estar aislados del resto de los niños. Usted sabe que ahí se corren riesgos también de que los niños puedan ser afectados, maltratados, abusados, etc. Y hay que cuidar sobre todo a esos más chiquititos. Entonces, cuando llegamos allá, le planteamos la solución que la habíamos conversado con el equipo técnico de educación, de que la superintendencia nos autorizara a funcionar con el kinder en la mañana y con el prekinder en la tarde, ocupar la misma sala, porque no hay más salas. ¿Sí? Si esto es hay una limitante estructural salvaje en ese colegio, ¿ya? Aparte de los problemas que tenía la directora con un montón de apoderados, un problema de... Yo le puse la quintal a la directora. Le puse la quintal porque era bastante... Entonces, esta señora, créame que cuando llegué habían como 50 y tantos apoderados que lo único que querían era colgarnos a todos, yo creo. Y ella tenía un problema. Y son dos establecimientos que tienen problemas ahí. La directora del Politécnico, mire las coincidencias, vamos de nuevo al Politécnico. El Politécnico siempre se me apareció como un establecimiento muy complejo, ¿ya? Y este otro. ¿Por qué? Porque las directoras tienen malas relaciones con el resto de los docentes y con los apoderados, ¿ya? Entonces esta directora maltrató a un montón de apoderados que apenas yo llegué en diciembre, se me vinieron encima a contarme la historia. Yo les creo, ¿ya? Pero yo tampoco estoy recién llegado el 13 de diciembre del 2024, no le puedo aplicar a esa directora inmediatamente por hechos del pasado, porque yo no estaba en esa época, ¿ya? Yo tengo que aplicarle hacia el futuro y se lo expliqué ese día en la reunión. Le dije, mire, a esta directora yo ya le expliqué lo que era el convenio que tenía. Ellas tienen más obligaciones que el resto de los docentes aquí, porque tienen un convenio firmado conmigo y tiene muy baja matrícula, muy baja asistencia y tiene un montón de problemas con el resto de los docentes. Tiene problemas, muy mala relación. Y ella venía del norte y a mí me habían dicho ya que tenía problemas, que venía con problemas de antes. Bueno, y a esta señora, después que terminamos esa reunión, les expliqué a la gente, les dije, mire, esta es la solución técnica, jurídica técnica que tenemos. Si nos autorizan, ustedes tienen que firmar un acta en este momento. Y esa acta nosotros la subimos al sistema, nos autorizan y empezamos a funcionar, ¿ya? La gente también es cómoda, ¿ya? Entonces me dicen, sí, la vamos a firmar, pero nos faltan 6 apoderados. Ya, pero ustedes son los papás, porque yo no los puedo andar buscando en la casa. Consiga la firma. Ya, es que nos falta además la licitación para trasladar a estos niñitos chicos. Ya, pero yo una licitación no la puedo levantar en 2 días. Por lo menos se demora 15 días para que yo pueda licitar. En esos 15 días, ustedes son los papás. Ustedes son los principales obligados a proveer educación a sus niños. Por lo tanto, ustedes me lo tienen que traer al establecimiento. Ya, oiga, pero es que mire, el colegio está cochino. Mañana llega el ejército de la DGA que tiene la alcaldesa, les va a limpiar. Pero yo les advierto que si yo estoy en diciembre, ustedes me tienen que entregar este colegio limpio y la directora también, y vamos a hacer una evaluación en diciembre de estos convenios, y si ella sigue persistiendo en baja matrícula, en baja asistencia, ella se tiene que ir, ¿ya? Y yo ya le estoy anunciando su despido si ella no me cumple estas metas que están en su convenio. Lo mismo hice con la directora. Mire, la directora del Politécnico centraba todo su problema en una funcionaria, que era, y la voy a nombrar, doña Tatiana Nicoletti. Nos sentamos a conversar en diciembre y me dice, mire, que yo no puedo administrar porque doña Tatiana Nicoletti, oiga, le dije yo, y además ella es dirigente sindical, me dice. Le dije, mire, yo cuando llegué, antes le pedí a la inspección del trabajo que me diera la información oficial quiénes son dirigentes sindicales, y le tengo una buena nueva. Sabe que doña Tatiana no es dirigente sindical, así que yo la voy a cambiar.
llamé a doña Tatiana, hablé con ella y le expliqué, le dije, mire, a mí me parece muy injusto que esta directora le esté atribuyendo a usted todos los problemas del colegio, porque no creo que usted sea una superwoman que le causa tantos problemas a esta señora. Por lo tanto, yo le voy a proponer a usted que se cambie de establecimiento y le propongo el Liceo Goyenar, porque también quiero que a fin de año, en diciembre, ella no tenga la excusa de doña Tatiana Nicoletti y nos sentemos a evaluar este convenio y ella me suba la matrícula, me suba la asistencia. Imagínense, el liceo politécnico, tremendamente complejo, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo sé que esta directora, ¿sabe lo que hace? Llega al colegio y se encierra, ¿ya? Ella no se da vuelta por las salas, revisa y todo. Hoy día yo tengo la libertad porque yo ya no formo parte de la corporación, entonces tengo la libertad de contar la cosa como es nomás, ¿ya? Y que la verdad que, mi niña querida dice, hemos quedado todos boquiabiertos con la entrevista del ex secretario general. Esto nos dice que la corporación es una caja de Pandora de favores políticos. La verdad que yo estoy bastante sorprendido. ¿Ah, sí? Yo estoy bastante sorprendido por varias situaciones que usted me ha contado, sobre todo, y la radico en el consultorio, que no tenga una recepción final por parte del Departamento de Obras Municipales, y eso ya es brutal. Colegio Santa Rosa y todos los colegios que nosotros hemos reporteado de las distintas cosas que han pasado graves dentro del establecimiento. Ahora nos enteramos de por qué pasan estas cosas. Si tenemos una directora del Liceo Politécnico que se encierra, como usted dice, dentro de su oficina, Tal cual. y no le importa lo que pase en su comunidad escolar, y por eso tenemos finalmente un joven asesinado en Plaza de Armas de Melipilla. Es que, O sea, créanme que, mire, si yo hubiese tenido la oportunidad y los recursos que le digo que se despilfarran, habría formado un equipo multidisciplinario. Si lo que necesita esta corporación respecto a los niños, y en muchos niños de este país, mire, hace 3 semanas atrás, un jovencito de 14 años del Liceo Goyenar muere asesinado en Sí. Cartagena. Cartagena. Estos niños, mire, son niños, ¿ya? Cometen errores, cometen faltas, se involucran en actividades o se relacionan con personas indebidas, y estos niños no saben el riesgo que corre su vida al relacionarse en ese tipo de actividades. Pero nosotros como sociedad tenemos que cuidarlos y protegerlos. ¿Y qué significa cuidarlos y protegerlos? Armar, por ejemplo, lo que pasó con este niño que asesinaron ahora en el Politécnico. Se sientan y se juntan a una jornada de reflexión. ¿Resultado de la jornada de reflexión? no, hasta el momento Ninguno, ¿no? Si seamos sinceros, ninguno. Entonces, si usted me preguntara a mí qué es lo que hay que hacer, yo armo un equipo multidisciplinario. Psicólogo, psiquiatra, porque hay algunos niños que hay que medicar, ¿ya? Terapeuta ocupacional, asistente social, porque a esos niños hay que hacerles seguimiento, porque se está produciendo el origen o la causa de lo que le está pasando a estos niñitos que quedan a merced de todos estos siniestros que están ocurriendo. ¿Usted cree que va a ser el único? Yo le aseguro que no va a ser el No, único. yo estoy completamente seguro que no va a ser el único. Dentro de este año vamos a estar lamentando más situaciones como la Claro, de la entonces si en esto nos empezamos a preocupar, si el guardia municipal fue, no fue, que estuvo, que lo hizo macanudo, no, ese no es el problema. El problema es que nosotros como sociedad no estamos empleando las herramientas que tenemos para resolver este tipo de situaciones. Sentarse con esos niños, conversar, preguntarles qué es lo que le pasa. Los maltratan en la casa, su papá es drogadicto, su mamá es violenta, es tóxica, o como quiera llamarlo. Entonces, estos niños, ¿qué causa que estos niños terminen reaccionando así? Nadie se preocupa. Entonces, en esa corporación, mire, el consejo mío era, la misma alcaldesa, si no tengo ningún reparo en decirlo, Juan Ricardo, no te involucres en eso, si tienes la directora de educación, Juan Ricardo, no te involucres en eso porque tengo el director de salud, no. Yo anduve, y con esos directores anduve codo a codo con ellos resolviendo problemas, ¿ya? Problemas de este tipo y de otra índole. Entonces, que fallaba el furgón de transporte de estos niños con discapacidad en San Miguel, el secretario general andaba en el taller y salía el vehículo a funcionar. ¿Y se encontró una de estas de Guarena dentro? Sí, pues me encontré con un... Mire, yo felizmente tengo una pequeña empresa de maquinaria pesada, entonces conozco harto de mecánica. Entonces hablaba con los choferes y les decía, oiga, cuídeme estos buses Mercedes-Benz porque son espectaculares, porque tienen un motor tanto. Entonces tuve una relación muy fluida y muy rica y muy agradable con los choferes de la corporación que cuidaban los vehículos.
es gente, mire, gana poco, son súper esforzados. La gente que hace hacer una corporación gana muy poco, son muy nobles y yo le diría que son los que tuvieron mejor comportamiento conmigo, porque había otros que andaban festinando y festejando que yo me iba porque se sentían amenazados en su zona de confort. Belarmino Antonio Cabrera Atenas dice: la verdad según el cristal, no sé a qué se refiere, con que se mire es muy fácil decir las cosas desde arriba y no darse cuenta de la variedad in situ. Muchos colegios y escuelas sin profesores que suplantan a los que están con licencias médicas, sino que se recurre a los que están en ventana, es decir, los que deberían hacer el trabajo administrativo. Entonces, lo de la sobredotación no me cuadra, dice don Belarmino, y la señora, se me perdió, y la señora dice, María Antonieta, pero la reflexión fue para los profesores y los alumnos y apoderados, ¿dónde quedan? Y se suspendieron las clases. Estas reflexiones que yo lo dije el otro día, creo que son reflexiones que no sirven absolutamente de nada, porque terminan hablando de cualquier cosa menos de lo que realmente le importa, de lo que está pasando, del horario que está pasando en Melipilla, que aún persiste. Porque, bueno, este país tiene memoria corta. Mire, objetivamente con lo que pasó, están desde, usted puede mirar la cara de la alcaldesa desde las entrevistas para abajo, todo asustado, la directora de educación, el secretario general nuevo, la alcaldesa, todo asustado con el tema, pero tampoco sale una solución concreta que diga, mire ya, ¿sabe qué? De aquí para adelante nosotros vamos a empezar a operar y vamos a empezar a hacer un registro, un seguimiento de cada uno de los niños. En mi época, cuando yo estudié en el colegio, la profesora sabía todo, si los padres se separaban, había un seguimiento, había una relación con los apoderados, y eso se perdió. Sí. Se perdió, entonces hoy día hay una relación no buena con los apoderados, el docente también se resguarda y hay docentes que efectivamente lo han pasado muy mal también, porque hay apoderados violentos, atrevidos, entonces hay de todo en esto. Hay de todo, Claro. exactamente. Bueno, vamos a seguir leyendo los mensajes que está leyendo. Elizabeth, me pasa siempre la hora del CEFAR. Yo no puedo llevar a mi niño paciente postrado a hacer fila en la madrugada. El programa domiciliario no tiene cobertura permanente, sino que solo las visitas que están programadas. Doña Karen decía que tenía superávit de dinero en salud. Me reuní con ella en septiembre pasado y me dio risa su descaro, siendo que los programas que deben asistir a nuestros niños pacientes domiciliarios estaban en decadencia. ¿Qué decir de los insumos médicos? Faltaba material hasta para tapaduras dentales. O sea, estamos hablando de una corporación. ¿Y por qué existe esta corporación entonces? Si finalmente todo es político, todo es un tema político, zona de confort, buenas lucas para el bolsillo, y parece que no les interesa a los colegios, no les interesa la salud, la educación, y después estamos haciendo declaraciones grandilocuentes. Cuando pasa una tragedia en Melipilla, tratamos de hacer las víctimas frente a la ciudadanía. Bueno, es que esta forma de administración de estos servicios públicos se ideó, por así decirlo, para descargar un poco a las municipalidades cuando tenían estas áreas tan grandes, ¿ya? En los municipios más grandes existen estas corporaciones. Esta corporación de Melipilla yo le diría que financieramente una de las que está, entre comillas, más sana, porque si usted va a Recoleta, el señor Jadwe se la llevó para la casa, ¿ya? Acá no ha ocurrido eso, ¿ya? Yo quiero ser enfático en eso. Pero sí se puede mejorar mucho en la administración, mucho. Buscando eficiencia, como le digo, deshaciéndose de los profesores que están en exceso, que ese es un dato objetivo. Si como quieran disfrazarlo, mañana los profesores lo van a odiar. Me van a odiar, sí, pero mire, a mí me odia mucha gente, mi profesión es así, ¿ya? Pero yo soy de ideas claras y es un hecho objetivo. Si los profesores, cuando quieran, nos sentamos con el colegio de profesores y conversamos el tema y yo les voy a mostrar uno por uno. Si esto no pueden seguir ignorando, no pueden seguir saltándose esto, ¿ya? Están primero los alumnos, ellos no son los primeros. Usted fue desvinculado una hora antes que pasara este asesinato. ¿Quién cree usted que tiene que tomar la... Porque aquí hay responsabilidades civiles, penales, usted como abogado me puede corregir, y también hay responsabilidades políticas. ¿Usted cree que... ¿Quién es que tiene que tomar la responsabilidad política en este asunto? A ver, A su parecer. Si usted hubiese sido
Si usted hubiera estado como director general hasta las 3 de la tarde y hubiese pasado esto dentro de su administración, por decirlo de alguna forma, como secretario general de la corporación. Yo no debo ser tan malo porque Dios siempre me protege. ¿Ya? Me tomó a la 1 de la tarde y me sacó de esta vorágine que se empezó a producir y que usted les veía las caras. Yo en la entrevista veía que había una desorientación salvaje. Sí, ¿no? sí. Salvaje, o sea, si uno lo analiza fríamente. Y créame que si yo hubiese estado ahí, hasta yo me habría complicado. Pero yo diría que aquí hay un conjunto de responsables, primero porque los directores, la alcaldesa, nunca quisieron deshacerse de todos estos profesores y nunca quisieron, ¿por qué? Porque les tienen miedo, ¿ya? Si el colegio de profesores va y se pone a gritar, hoy día andaban gritando en Valparaíso, sí. Para eso ellos son fantásticos, ¿ya? Pero ¿qué andan defendiendo? Andan defendiendo sus bolsillos, si no andan defendiendo la educación de los niños, ¿ya? Seamos sinceros, ellos defienden sus bolsillos, ¿ya? Entonces, si usted se pone a pensar, y hay un montón de agentes que están, pero los profesores y el colegio de profesores obstaculizando que se desarrolle eficientemente la educación en Chile, es uno de los grandes responsables, ¿ya? Usted vea institutos tan importantes como el INBA, hoy día están en el suelo, sí. ¿Ya? Prácticamente desaparecido. El Barros Borgoño y otros establecimientos. ¿Y por qué? Porque estos profesores, y se los puedo dar con nombre y apellido, han empezado a politizar la educación, ¿ya? Ellos dicen que son gremialistas, pero eso es, lamentablemente, tengo que decírselo, eso es otro eufemismo. Ellos son políticos, ellos se identifican con un color político, ¿ya? Entonces usted cuando ve el colegio de profesores, ¿qué banderas ve? De lado izquierdo, más que... Yo a mí me tocó entrevistar la otra vez al presidente del Colegio de Profesores de Chile. Claro. Y la verdad que, claro, fue una entrevista bastante buena, pero bastante política, más que... O sea, claro. Una cosa es la política y otra cosa muy distinta es la docencia. Y ellos no han podido separar eso, ¿no? Entonces, se aprovechan de la política para conseguir, ¿qué? Logros económicos para ellos. Sí, yo lo encuentro muy inmoral. ¿Usted cree que tiene que haber renunciado el jefe de seguridad pública? ¿Tiene alguna responsabilidad a su parecer por todo lo que usted ha visto? Si usted me pregunta como abogado, yo le diría que sí. ¿Ya? Yo le diría que sí, porque hay una noción en derecho administrativo que se llama la falta de servicio. Cuando usted estando ahí, porque ahí, esto ocurrió en la Plaza de Armas, ¿ya? El punto cero. Estaba lleno de guardias municipales, ¿ya? Y sin embargo, nadie se dignó a auxiliar a una persona que se estaba muriendo, un muchachito que se estaba muriendo, porque no era un ángel, ¿ya? Pero por muy malo que haya sido este chiquillito, tenía derecho a salvar su vida, ¿ya? Nadie tiene derecho a quitarle la vida al otro. Pero estos otros niños que lo atacaron también merecen cuidado. Si esta gente lo que no entiende es que los niños hay que cuidarlos, ¿ya? Y eso eran niños de 17 años, de niños 15. de 16, de 14. Créame que a mí me duele que estemos entregando una sociedad a estas generaciones nuevas tan decadente en lo humano. Nadie se dignó a ayudar, nadie se dignó a detener esa pelea. Es cierto que tenían armas y todo, pero algo podríamos haber hecho más, ¿ya? Entonces nadie se dignó a ayudar. Entonces aquí sí tendría que haber renunciado al director de seguridad pública. O sea, si usted me pregunta a mí, yo habría dicho que lo primero que hay que hacer es una investigación sumaria o un sumario administrativo de qué es lo que ocurrió, qué es lo que funcionó mal ahí, ¿ya? ¿Qué es lo que funcionó mal? Mire, y le cuento más, él andaba manejando la camioneta que me llevó la carta de despido mía en la 1 y tanto, ¿ya? Y lo conozco porque nos sentábamos a almorzar los días lunes, pero las responsabilidades, yo me siento bastante menos responsable que él y yo terminé despedido, ¿ya? Bueno, son las 20 con 12 minutos y la verdad que ha estado bastante interesante esta entrevista. Hemos quedado boquiabiertos con muchas cosas como que nos hemos enterado hoy día. Yo le quiero agradecer, don Juan, que haya podido asistir a nuestro programa porque había muchas cosas que se tenían que esclarecer y se tenían que salir a la luz pública, que mejor que usted que lo pudiera decir. Lamentablemente se nos cortó la otra transmisión, pero estamos saliendo por todas las plataformas. Así que vamos a ir terminando esta entrevista. Don Juan, ¿cómo se sintió
porque entiendo que no venga, que sí venga, que no vaya, que sí vaya. ¿Cómo se sintió? Mire, no, muy bien, Rodrigo, pero me costó un poco venir porque yo tengo otras responsabilidades también. Tengo padres mayores que requieren que yo esté al cuidado de ellos, pero me sentí bien, no, muy bien, muy bien. Mire, yo estoy muy tranquilo con lo que ocurrió, ¿ya? No. Porque creo que Dios obra de maneras que a veces uno no entiende, ¿ya? Pero como le digo, yo a las 1:30 de la tarde estaba fuera de esto y se empezaron a desencadenar una serie de sucesos muy tristes, ¿ya? Créanme que yo me siento muy afectado con que estemos perdiendo alumnos de la forma que lo estamos haciendo, ¿ya? Sí. Niños chicos que están perdiendo la vida. O sea, en este país hay una deshumanización salvaje, ¿ya? Sí. Ahora ya hemos naturalizado que haya un muerto, 2 muertos, todos los fines de semana, esto no ocurría. Pero yo creo que esto desde el jueves ya va a ir terminando, y lo he dicho en otros programas, creo que esto produjo una conmoción nacional por 3 factores, creo yo, que fueron determinantes. Una, porque se hizo una feria de seguridad vial en Plaza de Armas 1 hora antes. 2, porque este suceso pasó en plena Plaza de Armas de Melipilla, punto 0. Y 3, creo yo, a las 2:10. Esos 3 factores, creo yo que esto provocó y esta conmoción pública que hubo, porque esto pasa todos los días en todas las poblaciones y pasa colado. El domingo en la noche mataron a un joven en un accidente de tránsito en Vicuña Maquena, donde el tipo lo choca, este joven creo que se baja del vehículo y le pasa el vehículo por encima, y eso pasó colado. No salió ningún medio de comunicación, no tuvo la relevancia que tuvo este otro asesinato de este estudiante del Liceo Politécnico, que lamentablemente falleció en manos de sus propios pares, finalmente, que están siendo procesados por la justicia. Don Ricardo, muchas gracias. ¿Algo más que quiera mencionar? No. Estamos bien con eso entonces. Muy bien, muchas gracias. Le vamos a pedir a nuestra secretaria si nos puede venir a terminar esta transmisión en vivo y en directo, este programa especial que hicimos de Al Hueso con Ventilador con el ex secretario general de la Corporación Municipal para la Educación y la Infancia de Melipilla, que nos dejó, la verdad que me dejó bastante conmocionado, por decirlo de alguna forma, con todas las falencias que tiene esta caja de Pandora, que es la Corporación Municipal para la Educación y la Infancia de nuestra comuna. Nos vemos el martes en Somos Tu Voz, en vivo y en directo a través de NTV Noticias Melipilla. Muchas gracias, don Juan, que esté muy bien. Gracias a usted. No sé si eso sea... No. Ya. Oye, ¿y esto ustedes lo graban o quedan en el...? No, ya salió en vivo, ahora lo sacamos.